Amigos televidentes, estamos de vuelta a su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. En este último bloque queremos tratar con nuestro amigo Carlos Cuello sobre la visita del Fondo Monetario Internacional de cara a una posible reforma fiscal. Carlos, tú sabes que desde el 2021 está pendiente esta reforma integral o el pacto fiscal, ya que el gobierno, y tú lo planteabas en el primer bloque, paga mucho dinero por el tema de lo que es la deuda y los intereses. ¿Por dónde entiendes tú que debería venir esta reforma fiscal para este 2024? Bueno, coincidió la visita del fondo dentro que es una visita rutinaria, ¿no?, que está contemplada en el artículo 4 del convenio constitutivo que realiza el fondo a todos los países miembros, son más de 190 países miembros, ¿no? Coincidió con el tema de la reforma que está en boga, ¿no? Sí, sí. Efectivamente, como tú bien recuerdas, en el año 2022 hubo un intento, ¿no? Ya la economía se había recuperado y se pensó que podía ser un buen momento, aunque lógicamente todavía quedaban reminiscencias de lo que fue la recesión del año 2020, ¿no? Pero además hubo intentos de reforma en la región y no... Por ejemplo, en Colombia hubo problemas con... Sí, un problema serio y implicó cambio político. Sí, sí. Entonces, rápidamente, el señor presidente frenó, echó hacia atrás. Pero eso no significa que no lo necesitáramos, porque a veces tú cambias un tratamiento, pero eso no quiere decir que tú tenías era malo necesariamente, ¿no? Sí. En esa ocasión recuerdo que se estaba y se sigue haciendo, subsidiando el precio de los combustibles. Era mucho más alto, tú recuerdas, Sí, porque correcto. traspasar todo lo que era el ajuste de precio iba a implicar una inflación que si llegaba al 8, más de un 8%, hubiese sido casi el doble. Catastrófico para Y la no economía. hablemos de las consecuencias que pudo haber tenido, ¿no? Pero eso no significa que tú tengas la capacidad financiera para poder soportar eso. Porque si tú no recibes más impuestos, si tú no recibes más ingresos, ¿de dónde tú vas a sacar para poder subsidiar? Entonces, no hay otro camino que no sea deuda. claro, deuda y otra cosa peor, recorte de cosas que son necesarias pero que pueden aguantar. Sí. ¿Cuál ha sido el gran sacrificado aquí? La inversión pública. Que el coeficiente, ¿tú recuerdas que Muy Balaguer mínimo. llegó a ejecutar el presupuesto de 50 y 50? Porque el gasto de capital, tú sabes que tiene la ventaja de que es el más dinámico en la economía. Entonces, ahora mismo tú tienes de gasto de capital, en los presupuestos se aprueban con no más del 12 y el 13%. Porque es más fácil por poner obra. Sí, correcto. Entonces, la calidad de los servicios también se ha deteriorado, Se afecta. ¿no? Bastante. ¿Tú sabes cuánto es el costo el costo financiero de la deuda? La cuarta parte de los ingresos de corriente del gobierno. Entonces, cuando tú tienes comprometido para pagar intereses nada más, la cuarta parte de lo que te va a ingresar, Sí. tú tienes muy poca capacidad de maniobra. Entonces, la reforma es necesaria. Si no hacemos la reforma, ahora mismo estamos colocando títulos de deuda en los mercados, ¿eh? Pero ¿qué va a pasar cuando tú comprometas ya a un nivel que se te hace Que sea imposible? imaginable. Entonces, de shock, ¿qué va a tener que hacer? Porque no es verdad. Otra cosa, los que te prestan tampoco te van a prestar cuando ellos vean que tú tienes... O por lo menos a las mismas condiciones. Carlos, tú sabes que se O dice... te van a subir el costo financiero. Es correcto, que el déficit que tiene el gobierno ronda los 200.000 millones. Sí, 3.5% aproximadamente, 3.1 del PBI, 200 y tantos millones. Sin embargo, algunos expertos entienden que ese déficit no solamente debe resolverse con incremento de ingresos, sino que debe haber una racionalización de lo que es el gasto y sobre todo el tema de lo que son gastos tributarios, o sea, exenciones. ¿Cómo tú ves esa parte? Mira, yo creo que todas a la vez, a todo, por todos los lados. Por eso se habla de una reforma integral, ¿no? La gente confunde a veces reforma tributaria con reforma fiscal, tú lo sabes como técnico en la materia, ¿no? Sí, sí. Lo fiscal nada más es ingreso. Es correcto. Pero cuando hablamos de reforma, lo tributario es ingreso. Lo fiscal, ingresos y gastos. Sí. Entonces, una reforma fiscal, mira, aunque no sean grandes economías, tú tienes que mandar señales.
de que se está racionalizando el gasto, de que no hay el gasto suntuoso, porque eso es una forma de tú ganar autoridad para exigir el sacrificio al pueblo, ¿no? Es correcto. Porque si tú le pides sacrificio al pueblo y el pueblo ve que los funcionarios cambian jipeta, no es una buena señal, ¿verdad? No, no. Entonces, claro. yo creo que tú te has tocado los 3 puntos. Se puede reducir a 3 puntos. Sí. Primero, racionalizar. Bueno, hay que ponerle otro punto que es el tema de la evasión fiscal. Pero, pero cae, porque la evasión lo que te va a hacer es que te va a aumentar. Va a incrementar. el ingreso. O sea, aumentar el ingreso. Controlando la evasión podría ser. Aumentando, que es la forma más fácil, los tipos. Sí. ¿no? Y, por supuesto, La base, el fondo entiende que debe Sí, sí. aumentar las bases. la base nuestra es, mira, si se cobrara, no, con la estructura tributaria que nosotros tenemos, debería permitir una presión fiscal del 20, media en América Latina, 20-21. Que es una contradicción, Carlos, porque cuando tú analizas los tipos de impuestos, Pero por elevación. las tasas están en muchos casos por encima del medio de la región. Entonces, ¿cómo es que- 27% tú tienes para... Entonces, ¿cómo es que tenemos una presión tributaria de menos de un 14%? Por la evasión, tú lo has dicho, la evasión fiscal. Y aumentar la presión tributaria implicaría aumentar los ingresos. Recorta la evasión, no hay sistema sin evasión, tú lo sabes. No. Vamos al gasto, que todo el mundo cree que el gasto tributario es el problema, ¿no? Porque Sí. el gasto tributario recoge todos los incentivos y las exenciones. Es correcto. A zona franca tú no lo puedes. Tú No, puedes no hacer se puede hacer mucho. muchas cosas por ahí. Es que nadie exporta, ningún país exporta impuestos. No. Todos los países para las exportaciones tienen que quitar los impuestos y si tú le pones muchos impuestos se van a ir a otro lado, ¿no? Pero hay otra parte, poca gente sabe que la mitad de las exenciones, ¿tú sabes cuál es? El ITEVI. El ITEVI, la mitad, Sí. casi la mitad, más del 50% de las exenciones son del ITEVI. Son del ITEVI. Ponme el ITEVI a la medicina. Ponme el ITEVI a los servicios médicos, ponme el ITEVI a los alimentos Básicos. que no tienen, ¿eh? No, excepto algunos que se incluyeron. Bueno, sí, porque tú me le pongas ITEVI al arroz arborio, bueno, ya es otra cosa, ¿no? Pero el arroz no tiene ITEVI, ¿no? Sí. Hubo una fundación, tú lo sabes, la fundación CRES, que planteó una tasa. Disminuir todas las tasas. Pero para aplicarlo a todo. A todo. Mira, eso ni en Francia, que es el origen del ITEVI, se aplica así. No, claro que no. Porque en todos los países hay tasa cero para determinados tipos de actividades. Entonces, el ITEVI se lleva casi la mitad de las famosas exenciones. Hay otras exenciones que, como la incentivo a la inversión en la zona fronteriza, que ahí quizás pudiera eficientizarse, Carlos. Eso sí, controlarlo. Sí, porque yo entiendo que las razones por las cuales se aprobó esa ley de incentivos no se han cumplido. No. Y tú sabes bien que hay... Y muchas empresas han sido muy beneficiadas con estas leyes. Esta semana vi precisamente que el sector turístico, que la gente cree que es el que más recibe, ¿no? Decía que las exenciones deberían ser focalizadas y controladas. O sea, no, inclusive, ahí era que te iba a comentar, en un webinar que hicimos en la Escuela de Contabilidad en el 2021, una profesora que fue una alta funcionaria de la DGI, Lucía Martínez, fue directora de Grandes Contribuyentes, decía que con respecto a esas exenciones y esos incentivos, ella entiende que República Dominicana debe ver un organismo regulador. Claro, en teoría lo hay. Lo que pasa es que la mayoría de los incentivos, quien regula es el mismo órgano supervisor. Y a veces, entonces, no tienen los niveles de control. Claro. Combinación, supervisión y control. Entonces, debe haber un órgano externo que regule el tema de lo que son esos incentivos y exenciones. Sí, porque todos sabemos las distorsiones que se generan en torno a los incentivos. Todos lo sabemos. No, y sobre todo cuando hay temas políticos, cuando hay campaña política, muchas empresas, por ejemplo, han sido favorecidas con licencias de zona franca sin cumplir con los parámetros que la ley establece. ¿Tú recuerdas la ley de incentivo industrial que llevó a una presión fiscal de menos de un 10%?
y las empresas obteniendo grandes ganancias porque lo que se hacía era que se distorsionaba todo, se manejaba, tú importabas papel exonerado de impuestos y vendías el papel como producto terminado. Y las mismas distribuidoras, Carlos, han estado envueltas en temas relacionados con negociación, principalmente de combustible, al sector privado. Entonces, eso es la otra. Esa es la otra. Entonces, una reforma integral, te repito, tenemos que aumentar los ingresos. Es verdad, hay que mejorar la presión tributaria. Eso estamos totalmente claros en eso, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Vamos a controlar la evasión. El aumento de impuestos vendrá, ¿eh? Que si no me toca a mí, lo que hemos visto es que ningún sector quiere ser tocado, pero no hay manera, ¿eh? Andy dice que esta reforma nadie puede salir ileso. No hay manera que te ponga una inyección que no te duele el pinchazo, ¿no? Exacto. Pero nadie va a salir ileso. A la larga, el consumidor es el que termina pagando la carga, cargando más pesado, ¿no? Porque en definitiva las ganancias de las empresas salen de los consumidores. De hecho, en el último informe que publicó la DGI, de forma contradictoria, si la economía va creciendo, tú tienes la misma tasa, ¿cómo es posible que las recaudaciones por concepto de impuestos se haya reducido como un 12%? Claro. Entonces, lo que sí tenemos que estar conscientes, primero, el ingreso. Segundo, el gasto. Hay que racionalizar el gasto. Es correcto. No es posible que tú tengas un Estado con más de 700,000 empleados. Y espérate, con un 20% pensionados, con pensiones generosas de gente que tú ves que está en edad productiva. Entonces, todo eso son escape, ¿no? Sí. Y ese déficit debe corregirse porque con deuda no podemos seguir financiando ese déficit. Así es. No podemos seguir aprobando presupuestos con déficit permanentemente. Sí. Carlos, hemos llegado al final de este programa. Tú como productor del programa sabes que el tiempo en televisión vuela. Entiendo que quedó temas pendientes en este conversatorio que hemos tenido contigo. Así es que, amigos televidentes, hemos llegado al final de su programa. Agradecemos su sintonía y nos vemos el próximo